Bueno, pues tengo aquí una persona que para mí es nueva en mi vida. Conocí en mi reciente visita a ese bendito país que es Chile, el país más largo del mundo. Y Mm. allí en el encuentro con la doctora Viviana Centeno, pues había una serie de colegas formados en su escuela y entre ellas pues estaba esta persona tan linda, tan maravillosa que se llama Bárbara y que ella se va a presentar. Bárbara, ¿quién eres tú? ¿Quién va siendo esta persona que tú eres? Hola Carlos, buenos días. Mucho gusto en volver a saludarte. Gracias por la invitación a esta entrevista y al Congreso después. Bueno, Bárbara, ¿quién es Bárbara? Mi nombre es Bárbara Lemp. Soy una mujer chilena que vive en la ciudad de Osorno, en el sur de Chile, o sea, en el sur del mundo literalmente. Soy médico, soy médico internista y trabajo en un hospital público de esta ciudad, de una bella ciudad al sur de Chile. Trabajo haciendo medicina integrativa hace ya 2 años más o menos, pero como internista ya hace más de 20 más o menos. Eso, mi formación fue clásica, digamos, de la medicina tradicional, medicina interna después en la ciudad de Santiago y después siempre en el sur de Chile y siempre en el servicio público, prioritariamente. Esa es como una presentación muy rápida de mí. Muy bien. Voy a anclarte a ti también para que estemos los dos anclados. A ver cómo lo hago. Eso es. Bueno, fíjate, hace muy poquitos días entrevistaba a un colega tuyo, colombiano, médico, también el hombre practica medicina integrativa, es un cardiólogo. Eh, ¿Cómo fue el paso en tu vida de la, digamos, medicina ortodoxa, académica, a la medicina integrativa, que creo que no es algo que todavía esté muy anclado en la academia, o a lo mejor me equivoco? Bueno, la verdad es que yo, como te decía, estudié medicina y después medicina interna hace ya casi 20 años, pero siempre he tenido esta visión como más holística de la salud. Me ha gustado esta visión integral de la medicina. Entonces, siempre trabajé en el servicio de medicina, después en la unidad de cuidados intermedios del hospital. Y durante la pandemia, esto se hizo más mi necesidad, en el fondo, de conocer este lado más holístico y de poder explorarlo y explotarlo, nació con mayor intensidad durante la pandemia. Entonces, en el 2020 empecé a ampliar mis conocimientos en ese tipo de visión más holística de la salud. Estudié medicina ayurveda, que después terminé en India en un viaje. Hice un diplomado de mindfulness para profesionales de la salud para poder practicarlo primero en mí y después con mis consultantes, pacientes, terapia floral y así varias cosas más. Entonces, a la vuelta de India el año 2023 terminamos nuestro diplomado de medicina ayurveda, hicimos una pasantía en India y a la vuelta me cambié de esta unidad de cuidados intermedios a trabajar con los funcionarios del del Servicio de Salud Osorno. Entonces ahí hicimos un programa de medicina integrativa donde atiendo a estos funcionarios en una consulta muy prolongada en tiempo y en calidad, ¿no es cierto? Entonces es donde realmente se puede aplicar estos conocimientos de medicina integrativa que vendría siendo una medicina tradicional más los conocimientos o las técnicas de medicinas ancestrales y de terapias que antes se llamaban complementarias o alternativas, ¿no es cierto? Que en el fondo la idea es que se integren a la medicina tradicional y que no sean como una alternativa, como algo externo, o sea, o recibo terapia tradicional, medicina tradicional, o recibo terapia floral, por ejemplo, ¿por qué no las dos? Esa es como la meta o la visión de la medicina integrativa y como tú decías, no está tan regulada porque no existe una formación como tal en medicina integrativa.
Entonces, en el fondo, uno es médico tradicional y amplía sus conocimientos con estas medicinas más holísticas y se integran las dos y ahí vendría a llamarse como médico integrativo. Muy bien, fíjate, es curioso, ¿no? Porque digamos que medicina tradicional debería ser la medicina de hace mucho, 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 mucho tiempo, ¿no? Y llamamos medicina un poco, no sé, tradicional en algunos momentos a algo que se ha generado en los últimos, pues no sé, 100, 200 años, quizás como mucho, ¿no? Mi pregunta tiene que ver un poquito ahora en tu experiencia. A mí me sorprendió mucho que Astevi, vosotros me concedierais el premio Dr. Ronald Schultz, pero más me sorprendió que la entrega, el acto oficial, fuera en el Colegio Oficial de Médicos de Santiago de Chile, ¿no? Yo dije, oye, Dios mío, esto en España no ocurre, ¿no? En España no se hacen actos normalmente de terapias complementarias de salud, mucho menos de terapia regresiva, en los colegios médicos oficiales. ¿Cómo está en Ujú. general en tu país la visión, digamos, del Estado, por decirlo de alguna manera, o en general de la administración? Porque me hablas de que tú propones un programa que incluye medicinas ancestrales con la medicina tradicional nuestra y además te dicen que sí, y te dicen, sí, sí, llévelo usted a cabo, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación en general de Chile para esta cosa? Porque aquí en España de verdad que estamos bastante cerrados todavía. Bueno, la verdad es que Chile está bastante avanzado hace ya mucho tiempo. El año 2005, el Ministerio de Salud de Chile, el MinSal, se planteó empezar a legislar todas estas llamadas medicinas alternativas o complementarias, porque en varios hospitales del país de Chile se practican estas medicinas hace mucho tiempo. Entonces, el 2005 se empezó a legislar y ya hay tres legisladas. Está la acupuntura, la homeopatía y la naturopatía. Pero la último estudio o revisión que hicieron de todas las terapias que se practican dentro de los hospitales y de servicios de salud del país, son más de 25. Entonces, la idea es legislar todas esas terapias para que sean reguladas, sean ejercidas por alguien que tenga, ojalá, conocimientos de la medicina tradicional o la medicina alopática y puedan practicarse reguladas en los distintos servicios de salud, hospitales, consultorios. Pero como te digo, ya del año 2005 empezaron a legislarse. De hecho, acá tengo anotado el 2008 acupuntura, naturopatía el 2013 y homeopatía el 2010. Y para el año 2025 es cuando se planteó legislar estas otras 25 terapias llamadas complementarias para que sean reguladas dentro del sistema. Eso, así que estamos bastante avanzados. Me quedo sorprendido una vez más. Bárbara, te preguntaría también algo complementario en relación a la misma pregunta. ¿Está contemplado también algún tipo de medicina, digamos, ancestral, de alguna tradición antigua, chamánica o algo así? ¿Una medicina muy, muy ancestral en esta posibilidad? Bueno, la medicina mapuche es la medicina que es prioritaria acá en este país. Y también está, hay, si no me equivoco, algunos machis, que son como los médicos de la medicina mapuche, que ya están trabajando en algunos servicios de salud. No en Osorno, está la idea, pero no está todavía. Y sí está contemplado por el ministerio legislar este tipo de medicina, que sería la medicina tradicional, como tú decías. Medicina tradicional debería llamarse las medicinas ancestrales, ¿no es cierto? Que son tradicionales. Pero claro, son tradicionales para esos pueblos como los mapuches, ¿no es cierto? La medicina mapuche o como la medicina ayurveda para los indios, ¿ya? Para ellos es tradicionales. Para nosotros, más occidental, la medicina tradicional vendría siendo la alopática, ¿no es cierto? Pero sí, está contemplado legislar todo lo que se practica y dentro de eso también yo sé que hay algunos machis que trabajan en algunos servicios de salud. Qué Sí. bueno, mucho, mucho nos queda a los españoles por aprender de los chilenos. Bárbara, te quiero hacer una pregunta como médico.
Eh, Observo que el progreso económico en muchos lugares, determinados desarrollos, y no quiero hablar con esto de política, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Implica a veces un progreso económico muy fuerte, pero a veces en detrimento de un sistema público de salud. Incluso hay países muy modernos donde la gente literalmente se muere porque no tiene un seguro privado que le pueda cubrir una operación, por ejemplo, ¿no? Decías antes que habías trabajado toda tu vida como médico en el servicio público. Para ti es prioritario que los países en general, que en todos los países debiera de haber garantizado un buen sistema público de salud. Absolutamente, es parte de es una necesidad básica en el fondo. Y, y Chile tiene a la mayoría de su gente afiliada al sistema público. No tengo las cifras, pero me imagino que más del 90% de la población está afiliada al sistema público. Entonces, la verdad que las políticas chilenas sí abogan en que sea un muy buen sistema público y de hecho a veces también es colaborativo. Durante la pandemia se colaboró el sistema público con el privado, ¿no es cierto? Se prestaban camas como había déficit. Em, Así que el sistema es bueno, las ideas son muy buenas. Como siempre hay falta de recursos, ¿no es cierto? Yo creo que en todos los países pasa lo mismo, pero sí yo he trabajado desde que egresé en el sistema público, me encanta trabajar ahí y ojalá que se puedan seguir haciendo más cosas y se vayan inyectando más recursos, ¿no es cierto? Que los médicos también quieran trabajar ahí, ¿no es cierto? Quieran trabajar por la gente y con la gente, porque es realmente el lugar donde, donde uno trabaja ahí em, cara a cara y codo a codo con los colegas y con el resto del equipo de salud. Muy bien. Bárbara, médico, ¿te atrae, digamos, una concepción más holística de la medicina? ¿Te formas en otras disciplinas complementarias de salud? A mí no me gusta llamarle alternativo porque no es la alternativa a nada, todo se complementa, Ujú. ¿verdad? En buena armonía. Eh, mm, ¿Cómo aparece la terapia regresiva en tu vida? Porque tú vienes de ser formada por la ciencia, ¿no? Exacto. Sí, es una muy buena pregunta porque surgió a través de una sincronía, ¿no es cierto? Son estas casualidades que en realidad las casualidades no existen, sino que el universo te las pone ahí por algún motivo especial, porque es el momento que estás preparado. Entonces me acuerdo que hace como 3 años atrás, un poco más, fuimos un fin de semana a un retiro, un grupo de mujeres con mi prima, y había una chica ahí que hacía terapias regresivas. Ella se había formado con el doctor Kabuli y nos contó en qué consistía y mi prima se hizo una sesión con ella. Y rápidamente después de eso, ¿no es cierto? Fue después del retiro, me llamó, me dice, oye, esta cuestión es súper interesante, aprendí muchas cosas y fui una vida pasada y me había pasado esto, esto. ¡Ah! Le dije, ya, quiero también aprender. Entonces, me hice una sesión también con ella, online, porque ella estaba en España en ese momento, y también quedé fascinada en el fondo, de ser consciente de que mi alma es eterna, de que había estado en otro cuerpo hace, no sé, eran como 100 años atrás, que había conocido a gente que conocía en esta vida. Entonces quise ampliar un poco en general, claro, cuando me interesa algo, ¿no es cierto? Lo pruebo primero y después me da por estudiarlo. Entonces, me acuerdo que mi prima me dice, en esa sesión, la Paula, que es la terapeuta, dijo, tu alma sabe. En algún minuto le dijo, hoy, pero no sé, ¿qué pasó aquí? Y mi prima dijo, no sé, no, tu alma sabe. Y ella se quedó con esa frase, después puso en Google, tu alma sabe, y le aparece el libro de la doctora Viviana Centeno. Entonces se lo compró, se lo leyó, le encantó, y después me lo presta. Cuando me lo prestó, a mí también me encantó el libro, y doy vuelta y dice, doctora Viviana Centeno, médico internista como yo, ¡oh! Y formada, ¿no es cierto?, hace más de 20 años que forma terapeutas regresivos en Chile. Oh, dije yo, esto es una señal para mí. Así que contacté rápidamente a la academia y empecé la formación, no sé, a los 2 meses.
Y así fue. Entonces, una sincronía, algo que el universo te pone ahí al frente, y uno lo tiene que tomar. O sea, claro, en general siempre nos pasan esas cosas, esa sincronía y que está ahí al frente, si uno no lo ve, ¿no es cierto? Si no tiene los ojos bien abiertos, no lo ve y pasa. Pero yo dije, no, esto, ya, por algo es, ¿no es cierto? Era, para mí en ese momento fue importante de que fuera médico también, porque estaba buscando formaciones que fueran por colega en el fondo, ya. Tenía más de 20 años haciéndolo en Chile. Imagínate, yo admiro a la doctora Centeno que yo, todavía hay gente que dice, oh, esta cosa rara, hace 20 años atrás debe haber sido una cosa muy, muy rara, ¿no es cierto? Pero ella valientemente lo empezó a hacer hace más de 20 años. Así que así conocí la terapia regresiva y me encanta en realidad. Y empecé después a practicarla con los funcionarios que atiendo. Y ha sido puros éxitos. Muy bien, ¿cómo fue para ti la experiencia formativa en sí misma? ¿Qué fuiste experimentando? ¿Qué cambio hubo en ti? Porque hablas de algo fantástico, ¿no? El alma eterna, ¿no? ¿Cómo paso de tener una autoconcepción biopsicosocial, básicamente, a otra concepción más de alma también, aparte de lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Bueno, esa es la parte fundamental de la terapia. En realidad, ser conscientes de que nuestra alma es eterna, de que estamos reencarnando en distintos cuerpos, entonces cada cuerpo es como tu personaje, ¿no es cierto? Vienes con tu rol a cumplir en la sociedad donde encarnes, pero el alma, la esencia, es la que está siempre presente, por siempre. Entonces me hizo ver distinta la muerte, por ejemplo, ¿ya? Y me hizo, porque cuando uno se forma como terapeuta de vidas pasadas, tiene que hacerse 10 regresiones, no uno mismo, sino que nuestros compañeros y profesores le hacen 10 regresiones. Entonces darme cuenta de que eso fue como un continuo, ¿ya? El motivo de consulta era uno y después en la vida siguiente aparecía relacionado y a lo largo de esas 10 regresiones, de esas 10 sesiones, me fui dando cuenta de las cosas que me faltan, de por qué reencarné de nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me falta por hacer? ¿Cuáles son los tributos o las cualidades positivas que traía de otras vidas? ¿Cuáles son las que me faltan? ¿Por qué reencarné con las mismas personas o con muchas parecidas? Y lo otro muy bonito e importante es ir recuperando esos pedacitos de alma, esos fragmentos que se quedan en situaciones traumáticas de otras vidas. Puede ser en las muertes o puede ser en algún episodio que no sea tan quizás traumático de forma consciente, pero sí un niñito chico, por ejemplo, que una profesora del colegio, del jardín, lo increpó frente a todos sus compañeros, puede ser un evento traumático para ese niñito y se sale un pedacito del alma. Entonces, al salir un pedacito del alma, uno vuelve a reencarnar, pero incompleto. Entonces, lo bonito fue sentir como a lo largo de esas 10 sesiones, de esas 10 regresiones, me iba empoderando, esos pedacitos de alma volvían a mí. Y, y yo lo dije cuando recibí el diploma que era un antes y un después. ¿Ya? O sea, la Bárbara de ahora, después de haber hecho esa formación, está mucho más completa y mucho más consciente y con las cosas muy claras. En realidad, esa es la gracia de la terapia regresiva, recuperar esos fragmentos del alma que quedaron y hacer que uno sea consciente de por qué está aquí, ¿ya? Porque nada es casualidad, no es aleatorio que esté aquí, que haya reencarnado en este país, ¿no es cierto? En esta generación, de que mi familia sea la que es, de que me encuentre con personas en la vida, no es casualidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo bonito porque fue realmente un continuo y podía estar, no sé, reencarnada hace 100 años, después fui a una vida en que habían sido 1000 años atrás y después 500. En realidad, como el tiempo no existe en el multiverso, da lo mismo, pero sí había un continuo del alma. Y eso es lo que me encanta de la terapia. Muy bien, Bárbara. Yo recuerdo que la primera vez que me sentí, porque es experiencial, no solo que me vi, en otro cuerpo, hubo algo ahí, ¡plaf!, que se me abrió en la mente y mi mente dijo,
anda, soy yo. Y era una mujer, ¿no? Y automáticamente mi mente me dijo, entonces este tío, ¿quién es? Y dijo mi mente, soy yo también. Dije, Ujú. Dios mío, todo eso ocurrió en una milésima de segundo, ¿no? Pero fue una experiencia que yo no olvidaré en mi vida. ¿Cómo fue para ti la primera vez que tú te sentiste, te viste, te experimentaste en un cuerpo que se supone que es ajeno? Es verdad, esa experiencia es muy interesante y da un poco de susto quizás al principio, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay gente que es más visual, que puede ver la experiencia, pero siempre se siente, y aunque uno no la pueda ver, la siente en el cuerpo. Entonces, yo era una niña chica en una guerra y realmente sentía que mi cuerpo era chico, ¿no es cierto? Me podía mirar las manos que no eran las mías, era otro color de piel, era otra ciudad que yo nunca había visto, era gente distinta. Y sentir lo que sentía esa niña era impresionante, sí. Entonces, claro, me pasó lo mismo que a ti, como en esas milésimas de segundo en que uno dice, chuta, no soy, porque si yo me miro al espejo, sé quién soy, pero en ese momento miraba mi cuerpo, mis manos, mi ropa, y no era yo, pero era yo, ¿no es cierto? Mi esencia era. Así que es muy interesante. La gente que no ha vivido una sesión de terapia regresiva, yo la recomiendo. Y que no tengan miedo porque no es que vayan a quedarse en el pasado, ¿no es cierto? Ni que vayan a... No sé, hay muchos mitos en torno a la terapia regresiva, ¿no es cierto? No es que uno se quede en el pasado porque el pasado, como decía, no existe, ¿no es cierto? Para el alma el tiempo no existe, no hay pasado ni futuro, solamente todo es un presente, entonces está solamente en otra dimensión pasando en este mismo momento. Entonces no se van a quedar en el pasado. En el fondo es como traer el pasado al presente, ¿ya? Es traer los recuerdos que están en el subconsciente al consciente. Y lo único que van a llevarse son aprendizajes y cosas buenas. Y lo otro es que el alma no te va a mostrar nada que no estés preparado para ver. ¿Ya? Eso me pasó que de repente uy, uno sentía como que el terapeuta te guiaba a una parte media compleja, pero si uno dice, no sé, chuta, esto me da miedo, ya bueno, miremoslo de arriba, veámoslo con perspectiva, qué sé yo. Y en el fondo igual te vas metiendo después, pero no es tan doloroso, no es tan terrible como dentro, como los mitos que hay en torno a la terapia regresiva. Así que yo le digo a la gente que no lo ha hecho que, que lo haga, que pruebe, ¿no es cierto? Es una de las terapias, no sé si complementarias o cómo se llame, pero muy útil porque va directo al alma, es una terapia del alma. Muy bien, Bárbara. Entonces, podría producirse lo que se conoce como shock ontológico, en el sentido de que quizás creencias de toda una vida podrían transformarse a través de una experiencia, digamos, regresiva. Sí, de todas maneras, sí. Con una sesión se producen muchas cosas. En general, las terapias pueden ser un poco más largas, dos, tres sesiones, pero tampoco es eterno, no es estar un año en sesiones todos los días, digamos, ¿ya? Pero con una sesión ya lo que pasa es que uno hace consciente muchas cosas y entiende muchas cosas. Ya los pacientes o los consultantes a los que yo le he hecho sesiones me dicen, ya, vamos a preguntar tal cosa, pero terminan la sesión y me dicen, ahora entiendo por qué esto, por qué lo otro, por qué me molesta esto, este lugar que me llamaba la atención, por qué mi relación con mi abuelo es así, por qué... Entonces, uno va por un motivo de consulta y la verdad que se responden muchos más, ¿ya? Entonces sí genera este como shock, pero en el fondo es toma de conciencia y es tener claridad, ya es como sacarse el velo ese y ir directo a lo profundo, al alma, y ser consciente de por qué, como te decía, por qué volví a encarnar, ¿no es cierto? Porque si estoy aquí de nuevo es porque algo me quedó pendiente, no, el que se cree perfecto no está aquí, así que... Claro, la idea es ser consciente para ser más humilde también y terminar lo que vinimos a hacer en en toda mi serie de reencarnaciones, no es solamente en esta vida. Esta vida es un rol, es como el avatar, pero mi alma es mucho más antigua que eso, que esta vida.
Bueno, sorprendente lo que me dices también, quizás para mucha gente, Bárbara, porque hay como comprensiones profundas, hay cosas que se hacen conscientes que antes no lo era. Yo te preguntaría en el sentido de la vida individual del consultante, podría llegar, digamos, una terapia regresiva a otorgar ese sentido y ayudar a personas que quizás estuvieran un poco, digamos, perdidas. Absolutamente. Sí se puede de dos vías distintas, dentro de las que yo conozco, ¿no es cierto? Una sesión de terapia regresiva como más clásica, en que en general uno pregunta, ¿no es cierto? Va con un motivo de consulta, con una inquietud, y puede ser que esa inquietud se responda con una situación, porque lo que vamos a buscar es una situación traumática, una situación que haya ocurrido en esta vida, que haya ocurrido en mi etapa de niñez, en la vida intrauterina o una vida anterior, una vida pasada. No necesariamente para hacer todas las, estos episodios como traumáticos de vidas pasadas, ¿ya? Y la otra es una sesión muy bonita que se hace, que es buscar la misión de vida, en que se dirige al consultante a hablar con sus guías espirituales, con sus maestros espirituales. Entonces se reúne con ellos y ahí ellos le dan todas las respuestas, ¿ya? ¿No es cierto? Entender, puede preguntar por qué reencarné con este padre, por ejemplo, puede ser un padre difícil, una madre, una relación difícil, y entiende que ella misma los eligió, o él mismo los eligió, o ese padre la eligió, o lo eligió por tal cosa, ¿ya? Puede conocer también cuáles son las herramientas que trae de otras encarnaciones, sus habilidades, cuáles son los puntos que le faltan, ¿ya? Cuál es su misión de vida propiamente tal, ¿ya? ¿A qué vino? ¿No es cierto? ¿Por qué reencarnó en este país, en esta ciudad? Etcétera. Entonces son dos maneras de abordar la misma temática que son muy enriquecedoras. Además, esa sesión de buscar la misión de vida es muy pacífica, porque uno no va a una situación traumática, ¿no es cierto? Sino que va a un lugar así muy, como muy espiritual, un lugar que no, en que uno siente, a mí me ha pasado, no siente que hay tiempo ni espacio, sino que es como un continuo de una paz maravillosa, y puedes ver, puedes sentir que estos seres están ahí contigo y te responden todas las preguntas. Así que sí, de todas maneras se puede, esa gente que está como de repente medio angustiada, que no sabe qué es lo que vino a hacer, o que está deprimida incluso, ¿ya? O que quieren saber de sus trabajos, ya que no les hace sentido lo que hacen, ¿no es cierto? Porque cuando uno trabaja en algo que le gusta, no es trabajo, ¿no es cierto? No es algo pesado, se pasa el día muy rápido, se hace una cosa muy, muy agradable, no se hace pesado, no se hace una carga, ¿ya? Entonces, también hay gente que de repente trabaja en cosas que no le gustan tanto, como que no se siente bien, porque en el fondo su alma no vibra con eso, ¿ya? A mí me pasa, ¿no es cierto? Cuando estoy en una sesión, como que siento que me meto en esa experiencia con el consultante, y él sale y le brilla los ojos, a mí también me brillan los ojos, porque es como que, ¡guau! ¿No es cierto? Se compenetra y uno se hace parte de eso. Entonces eso es algo que con lo que mi alma vibra y que realmente me gusta y no es trabajo, ¿ya? Pero hay gente que no le pasa, ¿no es cierto? Que está así, no le brillan los ojos cuando está trabajando y se cansa. Entonces, para ella, para esas personas sería muy interesante ir a una sesión de misión de vida, para entender que a lo mejor eh, no es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? O tiene que abordarlo de otra manera, porque en el fondo tu alma sabe, como decía la doctora Centeno. Y siempre está esa inquietud, uno, igual uno sabe, en el fondo, uno quizás no lo quiere, no sé, sabe que está en un trabajo que no le gusta, que es muy rutinario, o que tiene que tirarse un poco, mirar para el lado, pero da miedo, ¿no es cierto? Porque en general a los humanos a la mente consciente no le gusta salir de la zona de confort. No, en realidad no estoy bien aquí, pero ya si tengo un buen sueldo, tengo, qué sé yo, sueldo fijo, tengo un horario que me acomoda, qué sé yo, sigo, ¿no es cierto? Pero el alma siempre está con esa inquietud de que en realidad, claro, sí, es cómodo, pero no es lo que tú quieres, ¿ya? Entonces, para esas personas sería súper interesante hacer una sesión, y como les digo, es muy bonito, ya no es nada traumático, una sesión de misión de vida. Así que sí, hay muchas.
muchas ramas en las que la terapia regresiva sirve y funciona. Se puede usar. Muy bien, Bárbara. Te voy a hacer la penúltima pregunta. Oye, el alma grita, el alma llora, ¿qué hay detrás de una depresión? ¿Qué hay detrás de unos síntomas? ¿Es una bendición en el fondo que nos pase esto? Eh, eh, ¿Es un síntoma de que no estamos muertos del todo? Me pregunto, tú como médico y como terapeuta en regresión, ¿cómo ves eso? Mira, es una pregunta muy interesante porque en el fondo los síntomas o las enfermedades siempre vienen a mostrarnos algo, a hacernos conscientes, ¿no es cierto? Si hay algo que me duela, en la depresión, en el fondo no hay algo físico que me duela, pero sí siento esta pena, es mi alma, no sé si es el alma llorando, pero en el fondo es un llamado de atención para que yo lo haga consciente. Si lo hago consciente, ¿de dónde viene esta pena? ¿No es cierto? Ahí vamos con la terapia regresiva al origen de la pena. Y realmente cuando voy y me meto en esa pena, me doy cuenta de que fue algo que pasó cuando tenía 5 años y no lo cerré y mi alma cree que está pasando todavía. O a lo mejor la vi intrauterina y esa pena es de mi mamá y no era mía y la podemos también cortar, ¿ya? Entonces, no tenerle tanto miedo a los síntomas, porque los síntomas, no sé si son una bendición, yo no lo describiría con esa palabra, porque, claro, hacen sufrir, ¿no es cierto? Un síntoma físico, si me duele, claro, me duele y nadie quiere que le duela, ya, si tengo pena, también me duele, entonces nadie va a querer sufrir, pero sí me vienen a mostrar algo, ¿ya? Y sí, la idea es que yo lo haga consciente y que vaya al origen de ese síntoma para poder entenderlo y cortarlo. La única manera de cortar ese síntoma, de cortar lo que me viene a mostrar, es hacerlo consciente, ¿ya? Hacer consciente lo inconsciente. Y ahí es donde tiene una amplia labor la terapia regresiva. Muy bien. Bueno, Bárbara, nos estás diciendo que no solo es posible recuperar grandes fragmentos o pequeños fragmentos de nuestra alma, que en definitiva es parte de nosotros, ¿verdad? De nuestra energía, sino que también es posible a través de la terapia regresiva soltar cosas que adquirimos y que no nos pertenecen a nosotros, ¿no? Mi última pregunta, y con esto ya vamos a concluir, es la siguiente. En el sexto Congreso Internacional que vamos a celebrar a Éter en Santiago de Compostela, el otro Santiago, no el de Chile, sino el de Compostela, Mm. tú serás una de las ponentes. ¿Cuál es el título de tu ponencia y de qué va a tratar? Bueno, primero, gracias por la invitación al Congreso de mayo de Santiago de Compostela. Y mi ponencia se titula Medicina Integrativa y Terapia Regresiva. Y la idea es, ¿no es cierto?, en ese par de minutos que tengo, es explicar un poco de qué consiste la medicina integrativa, ¿no es cierto?, esta capacidad de mezclar, de integrar, como dice su nombre, rescatar lo mejor de los dos mundos, ¿no es cierto?, de las medicinas ancestrales y la medicina tradicional, y cómo lo aplicamos o cómo se integra la terapia regresiva dentro de esto. ¿Ya? Como les decía, el alma es como es la esencia, es eso sutil pero eterno que está en todas mis encarnaciones. Entonces explicar un poco que somos energía siempre en movimiento, que no somos solo un cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo físico, pero también un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional. Y como toda esa energía que está siempre en movimiento, ¿no es cierto? Se hace materia a veces en el cuerpo físico, pero está en estado de vibración en los otros cuerpos y cómo podemos de esa manera aplicar todos los conocimientos de las medicinas distintas y la terapia regresiva. En el fondo es un poco eso, un poco de, de energía, de la parte de salud más holística y de cómo se integra la terapia regresiva dentro de esta nueva visión más integral, valga la redundancia, de la medicina. Bueno, pues Bárbara, darte las gracias por ser como va siendo. Creo que eres uno de los tesoros, uno de los misterios, uno de los regalos vivos que me obsequió Chile cuando estuve, el tener la ocasión de conocerte y conectar con tu alma, esa alma tan preciosa que llevas dentro. Una médico que no se conformó con lo que
con lo que recibió, sino que fue a buscar lo que su alma le estaba gritando, pidiendo. Yo te doy la enhorabuena una vez más por ser como va siendo, proyecto inacabado y por favor no acabes nunca, sigue ahí evolucionando, creciendo, aprenderemos mucho contigo. Pues nada, de verdad, darte las gracias y bueno, pues nos vemos en el Congreso de Santiago de Compostela en España. Muchas gracias, Carlos, gracias por tus palabras. Y para mí también fue un honor conocerte. Estuvimos en, en Chile ahora en noviembre en un encuentro de terapeutas de vidas pasadas de distintas academias de Chile. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Carlos, nos mostró técnicas nuevas y cómo él trabaja y eres una gran persona. Así que un gusto conocerte y conectar con tu alma. Pues muy Gracias por la bien, invitación. muy bien. No logro conectar mi cámara, no sé lo que pasa, así que me despido de ti sin salir en la pantalla. Ok. Bendiciones eternas, Bárbara, bendiciones eternas. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.